No somos tantos, así que pueden encender sus cámaras y nos vemos y interactuamos más. Hacemos de esto algo más interactivo, más conversacional. Aunque hoy justamente se trata de un nuevo paradigma, ¿sí? Y es que podemos atravesar procesos de coaching con muy poca conversación, a pesar de que el coaching, tradicionalmente saben ustedes, que está basado en un proceso conversacional. ¿Quiénes de los que están acá? Y si encienden sus cámaras, mejor, ¿sí? Así vamos interactuando, los puedo ver, porque justamente otro de los paradigmas que vamos a vivir hoy es justamente esto de la importancia que tiene lo que llamamos la calibración, el rapport, esto poder conectarnos incluso sin hablarnos muchas veces, ¿sí? ¿Ok? De hecho, fíjense, para entrar en tema, y evitando las presuposiciones, simplemente haciendo un análisis. Y respóndanme con un sí o con un no, con su cabeza, con sus manos. Díganme, ¿una cámara encendida o una cámara apagada? ¿Ambas comunican? A ver, los que dijeron que no, ¿sí? Raúl, por ejemplo, ¿sí? A ver, Raúl, tienes para encender tu... A ver, fíjate si te habilitas ahí tú. Ahí está. ¿Cómo te va, Raúl? Hola, ¿cómo estás, ¿Cómo Edgardo? estás? Buenas noches con todos. ¿Consideras que, por ejemplo, Diego, María Mónica, Olga Lucía, César Arturo, no por ponerlos en evidencia, simplemente haciendo una descripción, ¿no? de que están con sus cámaras apagadas? ¿Qué dices? Bueno, ¿Comunica o no comunica algo eso? bueno, si hablamos de PNL, entendemos que el lenguaje no verbal es muy importante para interactuar, ¿no? Sí, Y si estás con la cámara apagada, de hecho que vas a estar más, digamos, supeditado a la voz, ok, si es que conversa. Pero si ves la imagen, vas a ver pues, su trabajo. Si está sin hablar, tú vas a ver si está atento y qué comunica, si está a gusto, le agrada lo que estás explicando, si está conforme. O sea, tienes una gama de herramientas para poder, digamos, describir a la persona que está al otro lado, ¿no? ok, ok. Digamos que para, para ser más específico la respuesta, a ver, ¿crees que comunica o no una cámara apagada en este contexto y en este momento? Para mí comunica parcialmente, Ah, no ok, es total, no es total. bien. Es como como el juego de intentar hacer algo. Exacto, tú lo has dicho. Ok, entonces, si comunica parcialmente, ¿comunica o no comunica? Comunica, de Ah, hecho. ok. ¿Cómo? Ok, ok. A eso quería llegar, ¿ok? Comunica. De pronto, el parcialmente siempre es subjetivo. Imagínate, Raúl, y esto me pasó hace poco, mira, me pasó algo que creo que es la primera vez que lo vi en mi vida, ¿sí? Acá en el centro de la ciudad donde estoy, venían dos personas caminando, una a la par de la otra, ambos tenían bastones y ambos tenían anteojos negros. ¿Eso qué te hace presuponer? Personas invidentes, ¿no? Que era no vidente. Ok. Y digo, imagínate, ¿sí? Ninguno de los dos veía. Sin embargo, estaban descendiendo literalmente porque la calle era en pendiente. Yo vivo acá en el norte de Argentina, en Catamarca, una ciudad que está en un valle y al estar en un valle hay una parte baja, una parte alta. Ellos venían descendiendo. ¿Crees que para hacer esa labor de descender uno a la par del otro necesitaban comunicarse? Bueno, vamos a ponernos en el contexto de ellos, ¿no? Invidente. A ver, creo que ellos manejan un lenguaje, ¿no? Ya, digamos que digamos, uno se apoya
con el que es más fuerte o el que tiene más potencialidad física. Me estás haciendo acordar, no sé si viste el video que hice, y ahora les voy a compartir en estos días o mañana, la sesión de coaching que hice con la inteligencia artificial. ¿La viste? No lo voy a ver, está pendiente, la tengo ahí. Te cuento una característica de la inteligencia artificial. Su especialidad es el lenguaje natural. Por lo tanto, habla y habla y habla y me cuesta mucho que dé una respuesta específica, ¿no? Claro. La pregunta era, Raúl, ¿sí? Casi te digo ChatGTP, ¿no? Perdón, no es ChatGTP, es ChatGPT, ¿sí? Se me cruzan. Bien, ¿crees que dos personas no videntes, ¿sí? Que además vienen descendiendo por la calle y no percibí que hablasen entre ellos, solamente uno le tomaba del brazo del otro, ¿se están comunicando? Sí. Ah, está, aleluya. Conseguí que responda mejor que Raúl. Okay. Bueno, gracias, Raúl. Gracias. Bien, ¿coinciden con esto? ¿Coinciden con esto que todo comunica? Es un principio de la PNL. ¿Sí? Todo comunica. Por ejemplo, ¿qué les hace pensar eso? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué significado tiene? A ver, levanten la mano quien quiere participar. ¿Qué significa lo que acaba de pasar? ¿Quién levanta la mano? Flavia, voy contigo. Sí, ahí te habilito el micro. Si no, ya iba al extremo, el experimento lleva al extremo. O sea, no me veías y yo no te escuchaba. ¿Okay? Sí. Lo que vi es que apagaste la cámara. Bien, ¿y qué te hace pensar eso? Puedo pensar muchas cosas, que se te apagó la cámara, que tuviste ganas de apagar la cámara, que no tuviste ganas de estar. Bien, o sea, puedes hacer infinitas inferencias, ¿verdad? Totalmente. Muchísimas. Si no hubiese comunicación... A propósito para esto. Ah, está. Puedes pensar que lo hice a propósito para esto, claro. Bien, todas esas inferencias nos llevan ¿a qué conclusión? Si no hubiese comunicación, ¿podría ser algún tipo de inferencia? No. ¿Sí? Por lo tanto, todo el tiempo estamos comunicando. Bien, entrando en tema, porque esto era solamente un aperitivo, gracias Flav, solo un aperitivo para entrar en tema. Recuerdo hace año 2000, ya les digo exactamente porque es una historia propia que les quiero contar. Año 2000, 2003, 2004. Vamos a redondear, más o menos 2003 para que digamos hace 20 años. ¿Sí? Yo estaba cursando la carrera de Historia en la universidad. Y como trabajaba full time, y ya tenía hijos, aún no tenía nietos, cursaba las materias en la universidad de manera libre, vale decir, no iba a la universidad, sino que iba, recogía los programas, estudiaba en mi casa y llegado a la fecha de evaluación, iba y rendía, ¿sí? Sin haber asistido a clase, estudiaba en mi casa. Y, obviamente, y ese tipo de evaluación requiere dos exámenes, uno escrito y otro oral. Y a diferencia de cuando tiene que darse la evaluación siendo un estudiante regular, ¿sí? Al menos así es la normativa en Argentina, ¿sí? Se llama a bolillero libre. No sé si saben lo que es el bolillero, es ese aparato donde se meten en forma de bolillas con número los temas, y bolillero libre, que significa que era todo al azar. Normalmente cuando uno da una evaluación, acá en Argentina, repito, y en la universidad donde yo cursaba, cuando uno era alumno regular, podía elegir de los dos temas, era un tema, uno ya sabía que iba a dar ese tema, se preparaba, lo daba, empezaba, digamos, por un tema que sabía, y el otro sí era con el bolillero y lo sacaba el profesor. Cuando uno va a evaluarse de manera libre, no tiene esa prerrogativa, sino que
va por bolillero, o sea, puede tocarte del programa cualquier cosa. Por lo tanto, uno tiene que prepararse más. Bien, ¿qué sucedió? Que por distintos motivos, saben que hay correlatividades en las materias, ¿no? Hay materias que si uno no aprueba, no puede continuar la carrera, es como un tope. Bien, yo había llegado a esa instancia no con una, sino con 2. Por lo tanto, sí o sí, en esa ventana, en ese plazo, tenía que rendir 2 materias, que era historia medieval e historia antigua e historia medieval. ¿Sí? Unos cuantos siglos, unos cuantos miles de años, ¿sí? Uno en la mañana y otro en la tarde. Y voy a hacer una analogía con lo que es el comportamiento humano en general. Normalmente el comportamiento, digamos, el resultado de una acción, sea dar un examen, sea tener una entrevista de negocios o una entrevista laboral, o cualquier evento donde necesitemos tener un resultado específico en nuestra vida, tiene 3 componentes: creencias, comportamiento y emoción. ¿Bien? Y eso, la combinación de eso, nos da un resultado. De hecho, en el coaching, ¿sí? Justamente que es el tema de hoy, ¿no? El fin del coaching, como lo conociste, un proceso de coaching trabaja justamente sobre los comportamientos, sobre las creencias o sobre la emoción de la persona. Fíjense que un compañero mío, ¿sí? Un momento antes de entrar, habíamos estudiado juntos, él decidió dar su evaluación. ¿Por qué? Me dijo después, tenía miedo. No sé si era miedo, qué es lo que tenía, pero claramente hubo una emoción que no le permitió, ¿sí? Tener los recursos para enfrentar. En mi caso, yo había tenido un comportamiento que era el trabajar, el tener una familia, el tener otro enfoque que no me había permitido hacer el curso regularmente, por lo tanto, había llegado a esta instancia última, provocada por mí, de tener que, ¿sí? Aprender, estudiar. Son, no sé, creo que eran como 10 siglos de la humanidad, una cosa por el estilo, en muy poco tiempo. Y luego está la creencia, que también habrá afectado a mi amigo. La emoción venía de una creencia de que a lo mejor él no estaba preparado, que no era su carrera, que no tenía lo necesario para enfrentar a la mesa examinadora. ¿Les suena esto? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Sí? No en una evaluación, pero digamos, ¿sí? Cuando tenían que hablar con alguien, que no se animaban porque no se sentían bien emocionalmente, porque creían que el otro no los iba a escuchar o no les iba a hacer caso, y por lo tanto el comportamiento no fue el esperado. Bien, el coaching normalmente trabaja, ¿sí? y la PNL tradicional también sobre esos comportamientos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o hay alguien que disiente en esto? Podemos charlar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Ok. Sin embargo, pasó algo muy, en esta ocasión, pasó algo muy interesante. Luego me di cuenta con el tiempo que yo no apelé ni a la creencia, ni al comportamiento, ni a la emoción para finalmente, para que sepan, aprobé, ¿sí? Ambas evaluaciones. Una con muy buena nota, un 9 sobre 10, y la otra fue creo que un 6. Digamos que un promedio interesante para el desafío que representaba. Y luego me enteré cuando salí, desperté como de un sueño, y estaban mis compañeros y otros curiosos que estaban ahí, ¿sí? Yo salí y me acuerdo que me aplaudieron. Yo no entendía bien por qué me aplaudían, ¿sí? Porque para mí, digamos, ya había dado otras evaluaciones, nunca me habían aplaudido. Es que se había corrido el rumor de que había un loquito que estaba haciendo eso que yo estaba haciendo, que nunca nadie lo había hecho. Porque de hecho eran 2 materias muy temidas, ¿sí? Y una mesa examinadora muy temible, especialmente por una profesora llamada Raquel, que era muy exigente. Yo de toda mi evaluación no me acuerdo nada, me acuerdo, tengo el flash de ese momento de salir. ¿Qué me di cuenta después? Cuando pasó todo esto, 15, 17 o 18 años después, cuando entendí cómo funcionaba la PNL, cómo funcionaba el cerebro, me di cuenta
de que había un camino más directo y que si recorríamos ese camino de una manera más directa era más potente e incidía directamente en el resultado. Y que no era trabajar sobre la emoción, sobre el comportamiento, ni sobre la creencia. ¿A qué haré referencia? A ver, ¿quién se anima, se aventura? El que se aventure es porque ha entendido, aunque no sepa bien conceptualmente. Va a decir, el que diga la mano, Edgardo, yo creo que es esto, tiene eso que yo tuve en ese momento para obtener ese resultado. Y el resto no lo tiene. Por lo tanto, van a estar en problemas en la vida, se los digo ya. A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Sí? Ya pasó demasiado tiempo. A ver, ¿quién se aventura? ¿Quién se aventura? ¿Sí? ¿Quién se lanza a la pileta? ¿Quién se lanza al ruedo? A ver, Mónica, muy bien, voy con Mónica. Bueno, Mónica es la única que tuvo, ¿sí?, lo que yo tuve en ese momento. Ustedes, el resto, no. ¿Bien? Oh, Mónica, dime, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me parece que puede ser determinación. Bien, independientemente de lo que sea, ¿sí?, está aprobada. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora lo explico, ¿sí? Y gracias, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque más allá que sea determinación o lo que sea que haga falta, es lo que tuvo Mónica. Fíjense, ¿quiénes cuando van a un taller, ¿sí?, especialmente si son nuevos, ¿no?, a un taller, a un curso donde ya conocen a la gente, si no van a algo nuevo, ¿quiénes de los que están acá cuando dicen, a ver, necesito un voluntario, sin pensarlo hacen esto? ¡Yo! Ahora sé por qué ninguno respondió. Luis, ¿ok? ¿Sí? Luis, ¿me estás saludando o estás diciendo yo soy de esos? A ver, ahí te habilito el micro. A ver, respóndeme. ¿Está el micro? A ver. Ajá. Ahí está, hola. Ahí está. ¿Cómo estás, Luis? Excelente. Bueno, lo que se necesita es valor. El valor. Bien, 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 bien. Listo. Sea lo que sea, estás aprobado, Luis. Listo. ¿Ok? Bien. Flavia, voy con Flavia. Ahora se están animando. A ver, voy con Flavia. A ver. Decisión. Decisión. Decisión, valor, determinación. Bien. Ok. Todo eso que me acaban de decir, ¿sí?, es un componente de lo que en los nuevos paradigmas del coaching se llama, lo voy a hacer acá más grande, estado. ¿Bien? ¿Qué es el estado? Esa es una combinación de elementos, que ahora lo vamos a ver, que nos ponen lo que en lo que los científicos ya lo llaman estar en la zona. ¿Bien? ¿Qué es estar en la zona? Y miren, recién veía un video y dije, esto, y me acabo de acordar, esto se los voy a compartir a los chicos. Es un video muy interesante que lo vi en TikTok. Y me llamó la atención porque decía, rescate riesgoso en el mar. Y se ve un mar, ¿sí?, de olas embravecidas, y no en el medio, pero se ve 50 metros de la costa, no es fácil calcular en un video, pero calculo 50 metros de la costa, un padre y una hija en medio del mar, embravecido, ¿sí?, haciendo evidentes muestras de que necesitaban ayuda, ¿sí? Y de pronto, 4 o 5 guardavidas con sus clásicos
trajes de baños de colores fosforescentes, ¿no? y todo su equipo, se lanzan al mar. Ese me ocurrió la siguiente reflexión. ¿Será que para lanzarse al mar son importantes las creencias, los comportamientos y la emoción? ¿Qué piensan? Obviamente, sí, a ver, Mónica, ¿querías decir algo? ¿O no? ¿Sí o no? Porque, sí, ok. Porque veía tu dedo ahí y no sabías si el dedo decía sí, sí, o decía no, no, ok. A ver, ahí te hablé. A ver, dime. ¿Qué opinas? Sí, o sea, me parece que tiene parte de esto, pero como vos decís, el Estado, ese Estado, exacto, es digamos. mucho más importante. A ver, ¿a qué quiero llegar? No es que esto no sea importante, ¿sí? Obviamente tiene que haber un comportamiento. ¿Qué significa? ¿Cuál tiene que ser el comportamiento? Para empezar, tienen que tener un comportamiento que les permita atravesar las olas, ¿sí? Tienen que tener ciertas destrezas, comportarse de una determinada manera, trabajar en equipo. No sé si notan que los guardavidas trabajan mucho en equipo, no es un trabajo individual, salvo en casos extremos, ¿sí? En que no hay nadie más, pero en general trabajan en equipo. Hay un determinado comportamiento, ¿bien? Necesitan cierta emoción y claro, ¿sí? Lo que dijeron hace un momento, valor, determinación, ¿sí? Que algo más dijeron que no me acuerdo. Bueno, todo eso y algunas cosas más. Necesitan determinadas creencias, obviamente, ¿no? La creencia de que sí son capaces de atravesar las olas, ¿sí? La creencia de que tienen la fuerza de que van a llegar ahí, ¿bien? Y una creencia mucho más arriba, que es la creencia de que ellos están para servir y para salvar la vida a otros. Sin embargo, sin Estado, ahora vamos a ir qué significa el Estado, por más que tengan la emoción, el comportamiento y la creencia, pues no les va a servir de nada. Este es uno de los paradigmas del nuevo coaching. Es que si trabajamos nuestro Estado, ¿sí? Todos estos componentes pueden quedar de lado. Si trabajamos nuestro estado en una sesión de coaching, nuestro estado como coach y el estado del cliente o coachee, como se le llama en el coaching tradicional, no requiere de importancia. No necesito hacer que reflexione sobre los resultados deseados, sobre la emoción, sobre sus creencias, trabajo su estado y todo esto, ¿sí? Es como si fuese un triángulo invertido, ¿sí? Donde acá está el estado, como si fuese una ola gigante, indetenible, va a arrasar con todo lo demás, ¿sí? Y va a hacer que tenga la creencia, el comportamiento, la emoción y el resultado deseado si cambio mi estado. Y el estado es una combinación de factores internos y externos. El externo, en el caso de los guardavidas, el externo es pues su entrenamiento físico, claramente, ¿sí? Su habilidad, su talento, ese es el estado externo. Y el estado interno es que en ese momento entrar en lo que llaman la zona, estar en un estado de flujo donde lo único que existe es ese momento. No puede existir un diálogo interno. Esto lo explica muy bien John Grinder, que con sus 80 y tantos años aún escala montañas con sus manos, ¿sí? Y él, cuando le preguntan qué es el estado, él lo ejemplifica de la siguiente manera. Estar en la zona, ¿sí? O estar en un estado de flujo, en un estado de alta performance, significa que en ese momento solo existe la montaña y él. Esa pared de rocas y él. No existe nada más. Porque si aparece cualquier otra cuestión en el medio, se muere. ¿Sí? Porque su foco sale de donde tiene que estar. ¿Logré ser claro con esto? ¿Qué es el estado? Ok. Ahora, otro tema es
cómo se consigue ese estado, ¿verdad? Bien, que lo vamos a ir abordando. ¿Quiénes de los que están acá conocen sobre coaching, han hecho coaching y saben de qué va? ¿Sí? ¿Sí? Mónica, ok. Voy a presentarles, mire, un modelo de coaching para partir de ahí y luego contrastarlo con lo que propone, con el nuevo coaching el cual les quiero presentar. Hay un modelo de coaching de John Whitmore, que es el famoso modelo Grow. Por ahí algunos lo conocen. A ver si tengo uno que pinte mejor que este. ¿Alguien ha escuchado hablar de este modelo? El modelo Grow. Bien. ¿Qué significa el modelo Grow? La G, de goal, está en inglés, ¿sí? Que es el objetivo, la meta, el estado deseado. Bien, en este modelo, formulado por John Whitmore ya hace muchos años, que considera uno de los padres del coaching, especialmente del coaching ejecutivo, ¿sí? Él dice que el primer paso es establecer una meta, un objetivo, un estado deseado. La R es de reality. En realidad, él habla de current reality, o sea, la realidad actual. ¿Sí? O sea, el coach, a través de preguntas, establece dónde está hoy, cuál es el estado A, dónde está hoy la persona o el equipo o la organización. ¿Sí? Y B sería goal. ¿Sí? Entonces, él dice que acá estamos hoy y acá se establece lo que en el coaching se llama brecha. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Va a decir que el coach lo que va a hacer es llevar a la persona o al equipo desde realidad actual a la realidad deseada. ¿Bien? Para eso, a través de preguntas, obviamente tiene que hacer una evaluación de cuál es la realidad actual y cuál es la realidad deseada. Ahí entran elementos como objetivos bien formados y otro tipo de cosas. ¿Bien? La O es la de options. ¿Sí? Acá es donde, a través de un proceso conversacional, se establecen cuáles son las opciones. ¿Para qué? Para llegar acá a estas metas. Y por último, está Build, ¿sí? Que se puede traducir como voluntad. ¿Sí? O compromiso, que es el compromiso de la persona o del equipo de recorrer ese camino usando estas opciones que el coach acompañó a encontrar. Ese es el modelo Grow y se puede aplicar básicamente es un esquema que se aplica a casi todos los modelos de coaching que existen. Y en sí es un proceso conversacional donde a través de preguntas se va recorriendo todo esto. ¿Qué es lo que los nuevos paradigmas del coaching vienen a traer? Es que todo esto es posterior a que se consiguió lo que se llama high state o un estado de alto rendimiento. Que si logramos ese estado de alto rendimiento, ¿sí? Todo esto puede abreviarse o puede encontrarse desde otro lugar. Vamos a hacer un ejemplo para que se entiendan, y de paso ya nos vamos a meter, vamos a ir infiriendo qué recursos o qué modelo les vengo a plantear como alternativo a esto.
alternativo, digo, no digo que lo suplante ni mucho menos. ¿Sí? Pueden ir captando la diferencia y si no, pregunten, por favor, porque es clave que podamos ir entendiendo la diferencia entre este modelo tradicional y el nuevo modelo. Sí, Josefina, ahí te habilito el micro. Sí, dime. Primero, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Josefina. Sí, no me queda muy claro, coach, el concepto. ¿Sería tan amable en explicarlo un poquito más detallado? ¿El concepto de qué específicamente, Josefina? Ahorita lo que usted explicó, o sea, para empezar, no soy buena en el inglés. Entonces, para empezar. Y entonces sí me gustaría que me explicara un poco más, con un ejemplo más así como una historia. Me gustaría mucho que lo hiciera. Y posdata. Bien, mira, vamos a utilizarlo con tu pregunta. Okay. ¿Sí? Vamos a hacerlo con tu pregunta. Okay. ¿Qué es lo que te gustaría conseguir a través de mi respuesta? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué necesitas? Que me dé usted un ejemplo, por favor. Así como usted dio el ejemplo de estudiante, que me dé un ejemplo para que me queden más precisos, por favor. Bien, para que te quede más preciso, ¿qué? Pues, por que quede más preciso. O sea, lo que usted acaba de explicar, si lo puede usted dar con un ejemplo. Ok, bien. Okay. Pero lo que acabo de explicar con respecto a qué? ¿Al modelo, al coaching, a qué? Al modelo Grow con un ejemplo. Al modelo Grow. Bien, bien. O sea, ese es tu meta, ¿sí? Comprender el modelo Grow. Ok. Bien. Así es. Tu realidad actual, ¿sí? Esta, current reality, es que, ¿sí? No lo estás comprendiendo bien a través de mis palabras, ¿sí? Haciéndome cargo del mensaje, ¿sí? Bien, entonces esa es. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es ver de qué manera buscamos opciones para atravesar la brecha entre tu realidad actual, que no ha sido claro, no quedó claro el concepto, y esto de comprenderlo específicamente. Entonces, ya me has dado una línea que no ha salido de mi boca, es usando un ejemplo. Sí. Bien, estoy usando un ejemplo. ¿Sí? La brecha es, en este momento, quieres conocer algo, pero no te es accesible ese conocimiento, al menos por el camino que estamos recorriendo. ¿Bien? A través de un ejemplo, que estoy utilizando justamente esto como un meta ejemplo, estamos diciendo, ok, ahora la opción que tenemos es que Edgardo lo explique a través de un ejemplo, o mejor dicho, la opción que generaste es pedirme que lo explique a través de un ejemplo. ¿Bien? ¿De qué otra manera se te ocurre que yo podría explicarlo? Pues con el... No te escuché bien, Josefina. Ok. Se me ocurre con el curso de hoy, coach. Con el curso de hoy. Ok, de hecho es lo que voy a hacer. Bien. ¿Una más es posible? ¿Una alternativa más? Pues vamos, o sea, a lo mejor con un libro, apoyándome a través de un libro. Bien, ahí ya tenemos tres opciones. ¿Okay? Bien, entonces, yo te puedo recomendar un libro, de hecho te puedo recomendar los libros de John Whitmore, ¿sí? Por ejemplo, te puedo recomendar. Te puedo recomendar los libros de Rafael Echeverría sobre coaching ontológico, los libros de Robert Dill sobre coaching también, bien, para explicar. Pero básicamente el coaching, haciéndome cargo de darte la respuesta, es un proceso conversacional, que es lo que estamos haciendo ahora, donde el coach, en este caso yo, que estoy haciendo de coach, ¿sí? A través de preguntas acompaña al cliente, que en este caso serías tú, o Coachí, a descubrir opciones para llegar de un punto A a un punto B. Ok.
Por eso el modelo GROW habla de, en inglés, goal, que son metas, objetivos, ¿sí? Current reality, pero ellos usan la R de reality para que funcione el acrónimo, ¿sí? La O de options y la W de will, que significa voluntad o compromiso. ¿Sí? Vale decir, a partir de ahora, la voluntad y el compromiso, ¿sí? De ir a los libros, de buscar opciones o de preguntarme a mí, ¿sí? Corre por tu cuenta. Ok. ¿Ok? Eso es esto. ¿Quedó más claro ahora? Ya, coach. Muchas gracias. Okay. Genial. Y gracias a ti porque además me permitiste desarrollar, digamos, abreviado, todo un proceso de coaching. Gracias. ¿Sí? Ok, bien. Bueno, y de paso les comento, es muy interesante para aquellos que están manejando la inteligencia artificial, póngase a practicar con el chat. ¿Sí? Yo lo que hago es decirle, hola chat de GTP, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Me puedes ayudar? ¿Sí? A simular una sesión de coaching donde tú serás el cliente o coachee y yo seré el coach. Aprendí que coachee no lo entiende mucho. Le digo cliente y que yo voy a ser el coach. Ok, sí, por supuesto, me dice, estoy a tu disposición, ok. Y es muy preguntón el chat GTP. Me dice, ¿por dónde empezamos? No, le digo. ¿Sí? Tú, ¿por dónde quieres empezar? Te recuerdo que yo soy el coach y tú eres el cliente. Ah, ok. ¿Sí? Y no sé por qué, las 2 veces que trabajé con el chat, me trajo temas laborales. Primero fue el estrés laboral en la primera sesión, que está en mi canal, por cierto. ¿Sí? Si no están suscritos, pueden suscribirse y darle a la campanita para que les lleguen notificaciones. Bueno, todo lo que dicen los youtubers, ya saben, ¿no? ¿Sí? Y, bien. Y hoy hice el segundo, que ya seguramente mañana va a estar subido, y me trajo que está desmotivado en el trabajo y que no le encuentra sentido y propósito. ¿Bien? Y es la culpa de todos nosotros que le estamos dando mucho trabajo seguramente, ¿sí? Y por ahí está estresado y no logra motivarse. Bien, ¿quedó claro lo que es este modelo? Bien, ahora vamos a hacer un abordaje diferente con lo que propone el nuevo coaching, un nuevo formato de coaching, en que, digamos, que es, no voy a decir que es una creación absolutamente mía, porque no lo es, porque he abrevado de muchísimas fuentes, pero sí como modelo, ¿sí? Les puedo decir que es mío y que yo le he denominado coaching en la línea o coaching on the line, ¿sí? Porque lo voy a explicar después de demostrarlo. ¿Sí? A ver, ¿quién tiene el estado necesario para ser voluntario? ¿Sí? Y hacemos una demostración acá de un nuevo abordaje de coaching donde ustedes luego sacarán sus conclusiones, qué hay de esto y qué hay de novedoso. A ver, ¿quién? ¿Josefina? Bien, ok. Qué bueno saber que hay gente que llega con estado, ¿sí? Con un estado sí. A esta sesión. Bien, tal como le dije al chat hoy y otros días, ¿qué es lo que te gustaría abordar en esta sesión, Josefina? ¿Una creencia, un comportamiento, una emoción? ¿Qué es lo que traes? Una emoción. Una emoción, ok. Algo muy interesante que vamos a hacer ahora, no va a hacer falta que me describas qué es lo que te genera la emoción. Con que yo sepa qué es la emoción, ¿sí? Es suficiente. Entonces ahí ya tenemos un primer elemento distintivo con respecto a un proceso tradicional donde yo empezaría a indagar, ¿no? Acerca de el comportamiento que te lleva a esa emoción, las opciones para cambiar la emoción, tu estado, cuál es el estado deseado que quieres y toda esa cuestión, que es un proceso muy, muy consciente, pero que desde este nuevo paradigma deja de tener relevancia tal como es. ¿Ok? Bien. Te voy a pedir que, como si fueses una observadora, ¿sí? Pongas ahí delante tuyo esa situación que te genera esa emoción.
¿sí? Es como que estás viendo a otra Josefina, ¿sí? Con esa emoción, ¿sí? ¿Es posible? Ok, bien. Esa emoción, ¿qué emoción es? Si tuvieses que ponerle una etiqueta, ¿qué emoción es? Angustia. Angustia, ok, bien. Y esa angustia en tu cuerpo, ¿dónde se manifiesta? Aquí. Ok, bien. Garganta, el pecho, en esta parte Garganta y de aquí. pecho, ok. ¿Qué sucede ahí en garganta y pecho? ¿Cómo es? ¿Es un peso? Eso es un peso. Es un peso, ok. Bien. ¿Algo más además del peso? Me siento agitada, me ocasiona agitación, Bien. transpiro. Bien. Y quisiera gritar, pero no puedo. Ok. Sí. Si pudieses gritar, el grito, ¿cómo sería? ¿Sería alto, fuerte? ¿Cómo sería? Yo creo que alto. Alto. Bien. Ok. Y no hace falta que me digas, pero ese grito sería de alguna palabra en particular. ¿O sería solo un grito de desahogo? Pues es parte de esa angustia, de que me siento con angustia, o sea, con miedo, Okay. pues sí, con miedo. Ajá, exacto, Bien, con bien. miedo. Ahora vamos a hacer un viaje metafórico, ¿sí? Para ayudarte a salir de esa situación. ¿Tienes alguna cuestión con las alturas? Digamos, si subes a un avión, a un globo aerostático, ¿no? Bien. Para nada. Entonces ahora te voy a pedir, y si te ayuda, vas a cerrar los ojos y vas a imaginar que te elevas y Josefina con esa emoción quedan abajo. Y te elevas, te elevas, te elevas tanto hasta que sientas que esa sensación que sentías, esas ganas de gritar, esa sensación de ahogo, desaparece. Si te ayuda a cerrar los ojos, lo cierras. Y si no, mantienes abierto, pero recuerda que estás disociándote de esa Josefina y de esa emoción. Comienzas a elevarte. Ok. ¿Sí? Sí. Bien. Y no hay límites. Te vas todo lo que haga falta y te vas a dar cuenta porque tu cuerpo te va a transmitir que eso ya desapareció. ¿Sí? Muy bien. Cuando eso suceda, me avisas, me dices, ya está. Ok. Entonces cierro los ojos para recibir Cierra su los ojos información. y te elevas, ¿sí? Metafóricamente te elevas, te elevas, te elevas. Y vas viendo que ahí abajo va quedando todo eso que estaba antes, esa emoción, ese peso, eso que ibas a gritar, todo eso va quedando abajo. Cuando logres estar completamente disociada, puedes verla como una observadora que ve eso desde lejos, ahí me avisas. ¿Ok? ¿Sí? Ok. ¿Ya desapareció esa sensación en el cuerpo? Explora tu cuerpo a ver cómo está. Avísame cuando haya desaparecido, por favor. Siento como hueco. Ok. ¿Sí? ¿Lo que había antes ya desapareció? Ajá. Ok. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Mirando hacia abajo, ¿sí? Fíjate esa Josefina de abajo, la que tenía esa sensación, porque tú estás arriba, ¿sí? ¿Cómo es la posición corporal de esa Josefina cuando estaba con esa emoción? ¿Cómo respira? ¿Cómo está su cuerpo? Descríbemelo. Su voz cambiada, cortada. Ok.
Tiende a repetir. Ok. Porque se siente desesperada. Bien, bien. Transpira. Bien. Se siente limitada, se siente que Ok, es algo muy interesante ahí, fíjate. No tienes manera de saber qué piensa o siente porque estás desde afuera, solo la estás viendo. Concéntrate en el cuerpo, descríbeme cómo está su cuerpo. Es que se siente limitada, o sea, quiere, pero no puede, quiere hablar fuerte, quiere hablar como... Ok, pero digamos, lo que estás viendo, imagínate que eres otra persona, no eres Josefina, eres una amiga de Josefina que le quiere ayudar, ¿sí? Y no sabes lo que piensa porque estás bien lejos viéndola ahí abajo. Entonces, ¿qué es lo que ves de ella? La veo que está desesperada. A ver, ¿cómo te das cuenta que está? ¿Qué te hace pensar que está desesperada? Quiero que te concentres. Su postura. Ahí está, ahí, descríbeme su postura. Se ve que hace movimientos no tan hábiles, no tan... Ok. Se ve torpe, se ve limitada, se ve que no puede con lo que está sintiendo en ese momento. Bien, ok. Hace como movimientos como torpes, ¿serían más lentos, una cosa así? Torpes, ajá. ¿Y cómo sería lo contrario? Si no fuese torpe, hazme una demostración. ¿Cómo sería, ¿sí? Lo contrario del movimiento? ¿Cómo sería? Primero su postura. Bien, ¿cómo sería la postura? ¿Sí? Una postura diferente a la que tiene ahora. ¿Cómo sería una postura diferente? Los brazos al cuerpo. Los brazos al cuerpo. Firme en el suelo, una postura fuerte, firme, que denote seguridad. Ok. Bien. Ok. Mira, yo me voy a parar. ¿Te puedes parar? Sí. Sin que perdamos Yo puedo verte. Ok. ¿Cómo sería la postura? ¿Sí? Que tendría que tener esa otra Josefina si tuvieses que desde acá, desde ayudarle y decirle, ¡hey, Josefina! Así, ¿cómo sería la postura? Bueno, para empezar, los pies sobre el piso. Pies en el piso. Okay. Ligeramente abiertos, a sentirse segura en la postura, que nada la dobla, que nada la mueve. ¿Sería algo así? Mirándome a mí, ¿sería algo así? Sí, exacto. Okay. Y viendo a la persona o viendo el objeto, viendo la acción de frente. Okay. Los hombros tal vez ligeramente hacia atrás. Bien. Los brazos pegados a las piernas, al muslo. Bien. Y la vista al frente. Bien. ¿Puedes espejearme, o sea, hacer la misma postura o corregirme si no es la que estás buscando? ¿Sería así? Ok. ¿Estás haciendo la misma postura? Sí. Ok, bien. Eso es lo que quería. Hoy quédate ahí parada, quédate de pie. Vamos a hacer lo siguiente, mira. ¿Sí? Vas a seguirme a mí y vas a hacer cabeza, hombro, rodilla y nariz. ¿Sí? Diciendo, a ver. Cabeza. Hombro. Rodilla, y tocas la rodilla. Nariz. ¿Sí? Cada vez más rápido, a ver. Cada vez más rápido. Hazlo cada vez más rápido. Yo de acá te observo. Cabeza, hombro, rodilla, nariz. 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 Cabeza, hombro, rodilla, nariz.
cabeza, hombro, rodilla, nariz. Bien, bien. Cabeza. Ahora vamos a hacer algo más, Josefina, ¿sí? Cuando termines y digas nariz, ¿sí? En cualquier momento antes de que digas nariz, yo te voy a hacer una pregunta que puede ser una suma, una multiplicación, ¿sí? Lo que sea, y me vas a responder, pero no cuando yo te haga la pregunta, sino cuando haces cabeza, hombro, rodilla, nariz. Supongamos yo te dije 4 por 4, ahí me dices 16 y continúas. Y si no te acuerdas, ¿sí? O no lo sabes a la respuesta, simplemente me dices no sé y sigues, no te detienes en ningún momento. ¿De acuerdo? ¿Sí? De acuerdo. Y sí, cosa que veo que lo estás logrando, mantén la postura, ¿no? Ahí, posición de poder, que ya veo que la estás afianzando. Vamos, comienza, cabeza, hombro, rodilla, nariz. Cabeza, hombro, rodilla, nariz. Cabeza, hombro, rodilla, nariz. 2 cabeza, más 2. Hombro, 4. Continúa. Cabeza, nariz, cabeza, hombro, rodilla, nariz, cabeza, hombro, rodilla, nariz, cabeza, hombro, rodilla, nariz, cabeza, hombro, rodilla, nariz. 3 más 5. 8, rodilla, nariz, cabeza, hombro, rodilla, nariz, cabeza, hombro, rodilla, nariz, cabeza, hombro, rodilla, nariz, cabeza. 2 por 5. 20. Nariz, cabeza, rodilla, hombro, rodilla, nariz, cabeza, hombro, rodilla, nariz, cabeza, hombro, rodilla, nariz, cabeza, hombro, rodilla, nariz. 11 menos 5. 6. Rodilla, nariz, cabeza, hombro, rodilla, nariz, cabeza, hombro, rodilla, nariz, cabeza. 6 más 6. Hombre, 12. Nariz, cabeza, hombro, rodilla, nariz, cabeza. Más rápido. Hombro, rodilla, nariz, cabeza, hombro, rodilla, nariz, cabeza, hombro, rodilla, nariz, cabeza, hombro, rodilla, nariz, cabeza, hombro. 3 por 3. Nariz, 9. Rodilla, nariz, cabeza, hombro, rodilla, nariz, cabeza, hombro. 4 por 11. 15. Cabeza, hombro, rodilla, nariz. Cabeza, hombro, rodilla, nariz. Cabeza, hombro, rodilla, nariz. 5 más 5. 10. Nariz, cabeza, hombro, rodilla, nariz, cabeza, hombro, rodilla, nariz, cabeza, Bien, hombro, ahí detente. rodilla. Detente ahora, Josefina, detente, cierra tus ojos. Manteniendo esa postura, vas a descender, pon más arriba tu cabeza, ¿sí? Toma la posición que me explicaste hace un momento, ¿sí? ¿Te acuerdas cómo era la posición? Los pies separados, ¿sí? ¿Okay? Mantén los ojos cerrados, ¿sí? ¿Sí? Exacto. Haz consciente esa posición y en esa posición vas a descender y le vas a transferir ese estado a la otra Josefina. Fíjate que adopte la misma posición, la misma respiración, la misma posición de brazos y de piernas. Y fíjate cómo ahora comienza a actuar diferente. Cómo va cambiando. Ahora intégrate con ella, conviértete en una sola para que le transfieras completamente este nuevo estado. Manteniendo la posición de la cabeza, las manos, las piernas. Eso es. ¿Notaste esa respiración que bajó? Ok. ¿Qué pasó ahora con lo que había en la garganta? Sí. Cuando quieras, cuando veas, sientas que eso ya está como quieres que esté, ya puedes abrir los ojos a tu tiempo.
Toma asiento. Gracias. Gracias. Cuéntame ahora, ¿sí? ¿Qué pasó con lo que había acá? Nada. Nada, ¿ok? ¿Y con las ganas de gritar, qué pasó? No. Ya no. No hay, ¿ok? Bien. Y si quieres conectar con esa emoción, ¿qué pasa? ¿Notaron sus accesos oculares? ¿Qué significa eso? Que está buscando la información. ¿Sí? ¿Puedes notarlo? ¿Sí? ¿Sí? Ok, listo. Gracias, Josefina. Gracias. Ok. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Fíjense, hay un concepto muy interesante en el coaching que le llaman exploración. ¿Qué es la exploración? Es un poco lo que hicimos anteriormente, ¿sí? Una exploración lingüística. No ahora, sino antes, ¿sí? Cuando queríamos ir de A a B, ¿te acuerdas? ¿Sí? Entonces yo comencé a preguntar. Ahora no hice ningún tipo de indagación porque ese es el coaching tradicional, ¿sí? Yo te hubiese hecho un montón de preguntas con respecto a la emoción. Pregunta. ¿Qué creen que hubiese ocurrido si yo hubiese empezado a meter el dedo en la llaga ahí? ¿Bien? Cerebralmente lo que está pasando, ¿sí?, es que para mi mente, para la mente de todos nosotros, el pensar en algo que nos hace mal es revivirlo. Y cuando lo revivimos, los surcos neuronales que determinan esa emoción se refuerzan. Puede servir a corto plazo como una liberación, de ahí las ganas de gritar, ¿bien? Porque venimos acumulando. Pero a largo plazo, ¿sí?, termina siendo perjudicial porque afianzo un surco neuronal, un programa que está ahí. Bien. Es como, de chicos, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado que cuando queríamos hablar en la mesa de mayores, nos decían, los niños no se meten. ¿Sí? Conversación de mayores. Y a veces venía el ¡pac!, ¿no? El golpecito acá, ¿no? En la boca. A corto plazo funcionaba porque no hablábamos, pero a largo plazo eso trae consecuencias. Lo mismo tiene que ver con esto. Si no, las cosas se solucionarían en una reunión de amigos. Vieron que cuando los amigos o las amigas se reúnen y comienzan a contar, sí, resulta que me pasó esto. Claro, trae una liberación inmediata, ¿sí?, porque saco algo que traigo, pero a largo plazo lo que he hecho es reforzar ese surco neuronal. ¿Sí? Por eso que desde la mirada del coaching con PNL, ¿sí?, buscamos trabajar libres de contenido. Yo no tengo idea qué es lo que le generaba a Josefina esa emoción. Y tampoco tengo idea qué fue lo que pasó para que eso desaparezca. Yo solamente la guié en un proceso que es un proceso científico, que está basado en ¿qué? En que el cuerpo le transmite a nuestro cerebro el estado emocional que requerimos en cada contexto y que el cerebro responde bioquímicamente a eso y no hay manera de que yo pueda detener ese torrente de hormonas y de neurotransmisores que genera porque mi cuerpo le mandó el mensaje. Antes, la postura de esa Josefina le enviaba al cerebro, porque así está seteado, ¿sí? La angustia está unida a una posición corporal, a una respiración, ¿sí? Y de la misma manera, ¿sí?, la seguridad, el valor, la destreza, todo lo que ustedes quieran que podemos llamar recursos, también tienen asociada una fisiología. Entonces,
en el nuevo paradigma del coaching está basado en estos elementos. Que es muy simple. Se llama cadena de excelencia. ¿Qué es la cadena de excelencia? Es una secuencia donde la respiración fíjense que no es lo mismo respirar, ¿sí?, con la mirada hacia abajo que con la mirada hacia arriba, ¿sí? Naturalmente, cuando bajo aquí, esta posición, ¿sí?, es como que comprime los pulmones, la tráquea y todo, y no me permite respirar bien. ¿Bien? Y es más, muchas veces no nos damos cuenta, en situaciones de angustia, respiramos por la boca. ¿Y saben lo que biológicamente significa para nuestro cerebro respirar por la boca? Significa enfermedad, peligro o angustia. Fíjate. ¿Sí? Entonces, lo primero cuando estemos en una situación desfavorable emocionalmente es hacer consciente que estoy respirando nasalmente. Está comprobado que el ácido nítrico, ¿sí?, que antiguamente se creía que era un gas nocivo y contaminante, bien empleado, propicia que lleguen más vitaminas y más nutrientes a nuestro cuerpo. Y les voy a regalar un ejercicio, fíjense, para que vean cómo la respiración es el primer eslabón. Ahora voy a completar. La respiración genera un cambio en nuestra fisiología. ¿Recuerdan que en algún momento le dije a Josefina, ¿notaste cómo bajó la respiración? ¿Sí? En un momento, la respiración que estaba acá arriba, ¿sí?, hizo, bajó. ¿Sí? Comenzó a hacer una respiración más abdominal, más relajada, ¿sí?, pero primero fue hacia arriba buscando más oxígeno. Cuando eso empezó a cambiar, bajó. La respiración genera un cambio en la fisiología. El cambio en la fisiología genera un cambio en el estado. Por eso le pedí que le traslade ese estado a esa otra Josefina. Y eso genera un resultado diferente. ¿Bien? ¿Pudieron notar todo este proceso en la demostración que hicimos con Josefina? ¿Pudieron darse cuenta que ocurrió todo esto? ¿Sí? Y algo muy interesante, no hicimos una exploración lingüística, sino lo que hicimos fue qué tipo de exploración. A ver quién se dio cuenta. ¿Qué tipo de exploración se hizo? Nancy, ahí te habilito el micro. ¿Está? Creo que sí. Sí, ahí está, ahí te escucho. Dime, ¿qué tipo de exploración hiciste? Sensorial. ¿Cómo? Sensorial. Una exploración sensorial. En lugar de empezar a preguntarle, ¿sí?, sobre, digamos, y que me ponga en palabras, ¿sí?, utilicé que me describa no la emoción, no la situación, sino que me describa lo que pasaba en el cuerpo. ¿Para qué? Para que por contraste podamos ver cuál es la corporalidad que necesitábamos para enviar otro mensaje al cerebro. ¿Se entiende? Ahí hay un quiebre de paradigma muy, muy poderoso con respecto al coaching tradicional, incluso a muchos procesos de cambio, donde lo conversacional, ¿sí?, es lo que lleva todo el proceso. ¿Y qué permite esto? Primero, que el proceso sea más ecológico, que sea más corto y que sea más poderoso. Porque ¿qué pasa?
cada situación, cada emoción, en este caso la angustia, pero puede ser cualquier otra, por ahí apareció miedo, inseguridad, tiene asociado un diálogo interno. Pero el diálogo interno, ¿sí? Si yo comienzo a hacer preguntas, es como encuentro un niño que está perdido, ¿sí? Y le digo, ¿y dónde está tu mamá? No sé. Y claro, no sabe dónde está la mamá. Y yo le pregunto dónde está la mamá y es como que lo hago hacer consciente, ¿sí? De que está perdido, ¿sí? ¿Dónde vive? No sé. Y estoy retroalimentando todo el proceso. Ahora, si yo pongo el foco en la corporalidad y hago que cambie esa corporalidad, ¿sí? El mensaje que llega al cerebro cambia. Uno de los motivos por los cuales no podemos cambiar, a ver, muchas veces hacer consciente de determinadas cosas y cambiar el diálogo interno puede servirnos, ¿sí? Pero sirve a corto plazo, ¿sí? No podemos ganarle a nuestro cerebro a la hora de usar el lenguaje, ¿sí? A la hora, no podemos ganarle al cerebro desde el mismo lugar en que está generando. Yo no puedo, a través del diálogo interno, cambiar un diálogo interno cuando es muy poderoso. La única manera que tengo es cambiar a través de lo que biológicamente ha llevado a nuestro cerebro a generar respuestas adaptativas, que es lo que le transmite mi cuerpo. Entonces, obviamente, ahí es donde interviene el coach, guiando el proceso, pero no buscando, como se dice muchas veces, la pregunta poderosa, ¿sí? Que haga cambiar todo, sino guiar el proceso para que haga consciente cómo está el cuerpo, ¿sí? Qué está generando ese proceso y cambiarlo. Y una vez que cambia, se genera el estado que termina cambiando el comportamiento, cambiando la creencia, ¿sí? Y cambiando la emoción, que es lo que acabamos de ver con Josefina. Obviamente, esto no significa que todo lo que conocemos del coaching deja de tener sentido. No, para nada, ¿sí? Lo que sí digo es que hay un camino más corto, hay un camino más ecológico, hay un camino más directo y hay un camino que devuelve al cliente un resultado más profundo y más sostenible a largo plazo. Y lo más importante es darnos cuenta que el lenguaje también genera realidades, ¿sí? Y cuando, si desde el lenguaje o de su conversación interna Josefina lo hubiese podido resolver, ya lo hubiese resuelto hace tiempo, ¿sí? Hay situaciones que no podemos resolver porque la emoción nos embarga, es más fuerte que nosotros, ¿sí? Entonces ahí es donde necesitamos de otro tipo de abordaje diferente. No es que sea el único, pero hay situaciones, ¿sí? Imagínense si yo llevo a Josefina a que me describa, a que se asocie, a que le dé vuelta a eso, ¿sí? De pronto sí podemos obtener ciertos resultados, pero sería muy largo y muy poco ecológico para ella, ¿sí? Entonces, este es un camino diferente. ¿Qué es lo que propone este nuevo formato de coaching? Son 3 pasos. El primer paso es percibir la situación, o sea, como coach, percibir la situación y hacer un sondeo para generar un primer cambio de percepción. Vale decir, poder ver la maravilla de la programación neurolingüística. Una de las cosas más maravillosas que tiene es el cambio de posición perceptiva. Vale decir, que es lo que hicimos en primera instancia con Josefina. Salió de estar asociada a esa angustia a tomar una metaposición de observadora que le permita ser consciente qué elementos corporales estaban generando eso. ¿Sí? Ese primer cambio de percepción es el primer paso, ¿sí? El segundo paso, luego que hemos cambiado la percepción, es crear opciones. Pero no ya desde el lenguaje, ¿sí? Sino
desde una exploración corporal, desde una sensorial, somática, como quieran llamarle. ¿Sí? Empezar a crear opciones, darme cuenta de que el miedo, la angustia, no vienen, ¿sí?, de la nada, sino que están asociados a una corporalidad. Y al repetirla, eso ha quedado incrustado a un nivel neurológico en nuestro cerebro, en todo nuestro sistema nervioso, y nos hemos acostumbrado a responder de la misma manera. Y luego viene la parte final, que es donde nos aseguramos de que realmente el cambio se ha ocasionado, pero no preguntándole, ¿sí?, cómo te sientes, cómo estás, de qué te diste cuenta, sino a ver qué pasó con lo que había y a ver si puedes conectar con eso. Y no hay manera que conecte, porque es un proceso bioquímico. ¿Sí? Y esto está comprobadísimo. Hasta hace 10 años atrás, esto científicamente era una aberración. ¿Sí? Normalmente se creía que el proceso era al revés, que era la mente la que generaba un proceso bioquímico, el cerebro, que se derramaba hacia el cuerpo. Y decía, la persona está llorando porque está triste. ¿Sí? La persona está tensa porque se siente insegura. Y en realidad el proceso es al revés. O hay muchas teorías, cada vez está más cercana a esta teoría. Hoy la más aventurada es que se retroalimenta. ¿Sí? Y la más avanzada, la más disruptiva es la que dice no. ¿Sí? Es el cuerpo el que determina el proceso bioquímico. Antes se decía, hay un proceso bioquímico en el cerebro y eso se derrama al cuerpo y por eso generas esa emoción. Ahora, hay una corriente que dice, bueno, es simultáneo. No es que uno primero, otro después, es simultáneo. Sí, sí, Josefina, adelante. Una pregunta. Al estar haciendo el movimiento, el objetivo de esas preguntas matemáticas, ¿cuál? Okay. ¿Era para nivelar? Bien, lo que estamos buscando acá es que hay un neuromito que existe de que las personas utilizamos más un hemisferio cerebral que otro. Y en realidad no es cierto, es que no logramos comunicar adecuadamente a través del cuerpo calloso, que es donde están las terminaciones nerviosas que conectan los dos hemisferios, ¿sí? No logramos, por distintos motivos, ¿sí?, conectar esos dos, no dos sistemas, porque en realidad es uno solo, ¿sí? Pero si bien es cierto que cada uno funcionalmente cumple determinadas tareas, no trabaja solo. O sea, el creativo no es creativo porque utiliza solo el hemisferio derecho. Es creativo porque puede conectar la creatividad con las áreas motoras, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, un pintor puede conectar su creatividad con sus dedos. La creatividad está en el hemisferio derecho y el movimiento de las manos, ¿sí?, algunos están en el hemisferio izquierdo. Entonces, cuando con más eficacia pueda conectar eso, ¿sí?, con más rapidez, mayor va a ser su rendimiento. Estos ejercicios que hicimos funcionan en ese sentido. Buscan estimular ambos hemisferios cerebrales para acelerar eso. ¿Y qué sucede con eso? Nuestra mente inconsciente está seteada biológicamente para alejarnos del dolor, ¿sí?, físico y emocional. Biológicamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando te conectas con la primera emoción, tu mente inconsciente biológicamente está seteada para sacarte de ahí. Pero ¿qué pasa? No ha encontrado opciones para hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las opciones que hemos buscado las hemos buscado muy conscientemente, ¿sí?, de una manera muy débil. Si el consciente tiene una función importante, pero en cuanto a procesamiento de datos es infinitamente más débil que el inconsciente. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. Por eso, por ejemplo, cuando dormimos, salvo casos muy puntuales, no nos despertamos cuando nosotros conscientemente queremos despertarnos. Salvo en los sueños lúcidos, ¿no?, que es otro tema. Cuando digo, ok, estoy soñando, me despierto, no me conviene, me despierto. ¿Sí? Pero generalmente nos despertamos cuando la mente inconsciente determina que nos despertemos.
¿Sí? ¿Qué significa eso? Que nuestra parte inconsciente es mucho más poderosa que nuestra parte consciente. Si en un momento requiere que tengamos mucha fuerza, hay un caso típico que se ha estudiado, la mamá que levanta el peso de un automóvil porque su hijo quedó aplastado por el automóvil. Una mujer menuda de 50 kilogramos levanta un automóvil que pesa no sé cuántas toneladas, ¿sí? Esa fuerza, ¿de dónde viene? De los recursos que la mente inconsciente, por una función adaptativa que tiene, le entrega esos recursos para hacer eso. Si conscientemente quiere tener esa fuerza, no lo consigue. Entonces, eso nos indica que la mente inconsciente, cuando no nos ayuda, dice, ¿por qué entonces, si la mente inconsciente está para ayudarnos a salir del dolor físico y emocional, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no me saca esta angustia? ¿Por qué no me saca este miedo? ¿Por qué? Porque hay una intención, ¿sí?, que normalmente está oculta porque es inconsciente, que ha aprendido para que salgamos de eso. Les voy a dar un ejemplo para cerrar esta parte conceptual, ¿sí? Muchas veces las personas que tienen ataques de ira, ¿sí?, la intención que hay detrás de ese ataque de ira es estar en paz. Y uno dice, pero qué locura, ¿cómo va a ser que a través de un ataque de ira va a estar en paz? ¿Por qué? Porque en algún momento quiso decir algo, se sentía, ¿sí?, sentía que había algo que crecía dentro de él, no lo podía expresar y eso le angustiaba, lo enojaba, lo que sea. Y cuando lo dijo a través de un ataque de ira, porque lo fue juntando, luego se sintió liberado. ¿Bien? Eso, dependiendo la edad, dependiendo el impacto emocional, queda como una impronta en nuestra mente inconsciente, y como la mente inconsciente no tiene capacidad de análisis, sino que repite patrones, lo que alguna vez le sirvió, por algún motivo tu mente inconsciente aprendió, ¿sí?, a dar esas respuestas de angustia ante determinadas situaciones. Y si hasta ahora no lo había cambiado, porque no tenía en su backup, en su registro, la opción para sacarlo, para resolverlo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos ahora? Cuando tu mente consciente no interfiere con su diálogo interno, porque está enfocada en el juego, en los desafíos matemáticos y en seguir la secuencia, está enfocada, tu mente inconsciente, libremente, sin interferencia, comienza a buscar recursos para sacarte de ahí. Lo que más interfiere, ¿sí?, en resolver la emocionalidad es nuestra mente. Pero nuestra mente consciente, que es la que genera el diálogo interno. ¿Sí? Nos hemos acostumbrado a dar una respuesta y a justificarla. A decir, ¿cómo no quieres que tenga miedo? Si mirá, es el examen y los profesores son durísimos y encima yo no estudié nada y no tuve tiempo y mira, estoy temblando. ¿Cómo voy a dar un buen examen? Lo que hace todo ese diálogo interno es reforzar mi fisiología. Cuando yo interrumpo el diálogo interno, que es lo que hice contigo, ¿sí?, a través del juego, y además, ¿qué hago? Interrumpo el diálogo interno y a través del juego comienzas a cambiar tu fisiología. Estabas sentada, te paraste, ¿sí? Estabas con la mirada hacia abajo, fuiste hacia arriba. Estabas con las piernas y los brazos en una posición, la cambiaste. Entonces, ¿qué es lo que probablemente hizo tu mente inconsciente? No lo sé porque es un proceso inconsciente. Es decir, mira, ya encontré la manera de resolver eso. La manera es esta, cambiando la postura. Y genera un proceso bioquímico diferente, ¿sí?, o trae otros recursos diferentes a los que estabas manejando, otras emociones, y ahora asocia otras emociones diferentes porque hay una postura diferente. Es todo un proceso inconsciente. ¿Qué pasó? No lo sé, porque fue un proceso inconsciente. Eso es lo disruptivo de esto. Normalmente el coaching tiene un momento que le llaman darse cuenta, donde la persona dice, ¡ah, ya me di cuenta! Pero ahora les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces en su vida se dieron cuenta de algo y eso no les sirvió para nada, para cambiar? Se dieron cuenta y punto. ¿O ustedes creen que aquel que, por ejemplo, tiene alguna compulsión o algún vicio, no se da cuenta? Por ejemplo, el fumador.
¿Se da cuenta que le hace mal? Sí se da cuenta. ¿Se da cuenta que lo heredó de su papá? Sí se da cuenta. ¿O se da cuenta que lo heredó de la época del colegio donde se necesitaba sentirse integrado y sentirse conectado con el grupo? Sí se da cuenta. ¿Eso le sirvió para dejarlo o no le sirvió? O sea que el darse cuenta es muy relativo si no trabajamos muy profundamente. ¿Sí? Muy bien. Esta fue la demostración, ¿sí? Obviamente esto es mucho más profundo, esto es muy breve, ¿sí? Este modelo de respiración, fisiología, estado y resultado tiene asociado técnicas, estrategias, herramientas, enfoques muy diversos, ¿sí? Que rompen muchísimo con los paradigmas tradicionales, por ejemplo, el paradigma del establecimiento de metas. Establecer metas en un estado sin recursos no me va a ayudar de mucho. ¿Sí? Es como que yo le diga, ¿no? Volviendo a la metáfora del mar, es como que le pregunte a ese papá y esa hija, digo, ¿y a dónde quieren ir? Y obviamente me va a decir, a la costa, quiero ir a la costa, quiero salir de acá. ¿Sí? No me va a decir otra cosa. ¿Sí? O me va a decir cosas como, no quiero hundirme, eso es lo que quiero, no quiero hundirme. No va a salir algo realmente central de ese tipo de indagación, distinto a que yo le pregunte, no cuando ya han sido salvados, sino cuando ya está en un estado de recursos, en un estado lúcido, tranquilo, relajado, y le diga, bueno, ahora formulemos una meta, formulemos un objetivo. Ya rompe con la primera letra, ¿no? del GROW, que es la formulación de goals, de metas. No tiene sentido generar metas si no tengo el estado adecuado. Y si no sé a dónde quiero llegar, ¿sí? Y muy probable que tampoco sepa cuál va a ser mi punto de partida. No puedo establecer esa brecha adecuadamente. Y todas las opciones que genere no me van a servir de nada porque no tengo establecido el punto A y el punto B. O lo he establecido desde un lugar. ¿Sí? Es como preguntarle en medio de una crisis vocacional, preguntarle a un estudiante, que es lo que pasa muchas veces, ¿sí? ¿Y qué quieres estudiar? ¿Qué te gusta? Y no tengo idea qué me gusta. Porque no tiene el estado adecuado. Una vez que consigue el estado, va a obtener esa claridad. ¿Ok? Bueno, muy bien. Si hay preguntas, adelante. Así vamos cerrando el evento. Preguntas, aportes, lo que quieran. ¿Sí? Y si quieren más de esto, creo que le habrá llegado la invitación. Dentro de poquito, el día 17, empezamos el diplomado con triple certificación de coaching con código nuevo de PNL. O sea, vamos a hacer una formación de un nivel inicial, pero muy profundo, con respecto a este nuevo paradigma del coaching. ¿Sí? Que yo se los recomiendo incluso a aquellos que ya han hecho la formación de practitioner, que ya han hecho la formación de código nuevo. Vamos a hacer un abordaje completamente diferente, basado en nuevas actualizaciones, en nuevas mentorías que he estado tomando este último tiempo, para traerles un modelo completamente nuevo, muy aplicable, muy disruptivo y muy efectivo, como acaban de ver, y sobre todo más rápido, ¿sí? Mucho más rápido. Así que el que está interesado me contacta. No sé si está Joaquín en línea para que les deje el enlace con mi contacto o el contacto de Joaquín para que me consulten. Empezamos el 17, 18, 19 y 20 de mayo de 9 de la noche en adelante de Argentina. ¿Sí? Josefina ya estás inscripta, veo varios que están inscritos, creo que Raquel también, no recuerdo, Nancy también, y no recuerdo quién más, de los que están acá, ¿sí? Están invitados a hacerlo. $27 es el precio promocional hasta el día de hoy. Les mandé a todo el mensaje, publiqué en redes, así que como no veo que esté Joaquín, les voy a dejar acá mi contacto, así me contactan a mí directamente. Los que quieran inscribirse hoy, aprovechar el precio de $27 solamente.
les dejo. Un segundito que acá les dejo el enlace. Mientras tanto, si hay preguntas en el chat o quieren preguntarme algo, levanten la manito y voy respondiendo ahora que vuelvo con ustedes. Un segundo. ¿Ay? Sí. Mire. Sí. ¿Quién? Dame un segundito que copio el enlace y ya estoy con ustedes. Dame un segundo. Ahí se los copio por el chat. Es el enlace directo a mi WhatsApp. ¿Sí? Ya saben las fechas, 17, 18, 19, 20 de mayo, dentro de muy poquito, de 9 de la noche a 12 de la noche de Argentina, $27 hasta hoy el precio. Y ahí voy respondiendo preguntas. Voy con María del Carmen, sí. Sí, Mari Carmen, no María del Carmen, Mari Carmen. Sí. Hola, Edgardo, ¿me escuchas? Sí, te escucho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, felizmente. Edgardo, una pregunta, ¿este diplomado se va a dar durante este año, en algún otro momento? Lo que pasa es que en mi caso se cruza con unos estudios. Ok, no, mira, este año va a estar difícil porque de hecho tenemos todo un itinerario de eventos presenciales en distintos lugares, ¿no? En México, en Perú, en Buenos Aires, ¿sí? Por ahí, ¿sí? Sí. No sé en qué ciudad estás, Mari Carmen, ¿en Lima? En Lima, sí, ¿Lima? Sí, en Lima. Bueno, por ahí si quieres me escribes y te cuento que vamos a hacer un entrenamiento de 10 días en Lima, donde vamos a hacer un entrenamiento de esto presencial. ¿Sí? Así que si te interesa la propuesta, ahí está mi WhatsApp, ¿sí? Te cuento, hablamos y te digo si coinciden tus horarios, tus tiempos, pues hacerlo esto presencialmente de verdad que es una experiencia realmente diferente. ¿Sí? Se potencia todo, es una experiencia realmente, y son 10 días que se puede hacer modular, no necesariamente los 10 días, se puede hacer por módulo. Luego si quieres, si estás interesada va a ser una buena oportunidad que nos veamos y si te interesa el tema, lo podamos hacer. Y si no, te digo que puedes tomarla aprovechar la promoción, que realmente es un precio súper accesible, y luego ver las grabaciones. No es lo mismo, claramente, ¿sí? Pero vas a tener el registro y luego puedes hacerme consulta o lo que sea, y te va a permitir llegar, si haces el presencial, con los conocimientos más afianzados y más practicados, ¿sí? ¿Y se necesita algún conocimiento, digamos, no sé, coaching? Nada, justamente porque esto partimos desde cero a través de un entrenamiento que aquellos que ya se han formado con nosotros saben que es muy de experiencia, vale decir, lo que hacemos básicamente es todo el tiempo estar experimentando para que la información llegue a donde tiene que llegar, que es a la mente inconsciente. ¿Sí? A través de mucha práctica, de mucha vivencia, de un proceso que es inductivo totalmente, y vas a ver que realmente la información queda ahí de una manera muy grabada, muy poderosa. ¿Sí? Y lo último, y si fuese presencial, y yo me animara para presencial, ¿ahí necesitaría alguna base? No, para nada. Lo mismo. Sería igual entonces. Lo mismo. Vamos. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, Mari Carmen. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna prueba? A ver si hay alguien en el chat. No, ok. Bien, ahí les he dejado mi contacto. Si quieren hacer su reserva con el descuento, en el día de hoy lo pueden hacer antes de que suba el precio. Y si no, obviamente, si por alguna cuestión bancaria o lo que sea no llegan hoy, escríbanme y nos ponemos de acuerdo para mañana. Pero escríbanme y de paso charlamos y les cuento si quieren consultarme sobre cualquier otra cosa. Ahí está mi enlace. ¿Sí? Así que, bueno, muchas gracias a todos, un abrazo muy grande y feliz de que me hayan acompañado esta noche. Chau, buenas noches.